en este santo día de abstinencia cuaresmal, Dios nos sigue dando las claves, y más que claves, pienso yo, que los caminos, los pasos para seguir profundizando en este tiempo de gracia. Hoy, como comunidad, nos mira y pone de manera muy especial atención en uno de los elementos centrales que este tiempo nos invita, que este tiempo nos da la posibilidad de seguir profundizando, porque estamos en un tiempo de conversión. Hoy la experiencia de la conversión que el Señor nos presenta parte, para mi entender, y espero que también lo sea para ustedes en este día, es un descubrir la misericordia de un Dios que actúa en la cotidianidad y en cada momento de mi vida. Hoy, el profeta Ezequiel, de una manera muy especial, nos muestra cómo la acción de ese Dios, cómo esa realidad concreta de ese corazón que se pone en disposición a acoger constantemente a la criatura que ama, actúa. Y es interesante porque definitivamente vemos que nuestro corazón muchas veces y nuestro actuar no es como el que Dios nos invita y Él mismo nos modela. Vamos a ver cómo Ezequiel nos los va desvelando, cómo Ezequiel va de cierta manera haciéndonos entender que nuestro proceso de conversión es un proceso de gracia, pero que no lo realizo con mis propias fuerzas, que no la realizo con mis propios medios, sino con la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios y los medios que Él va poniendo en mí las que me posibilitan a mí vivir este espacio de conversión. Abrirme a Él y sobre todo empezar a dejar que Dios sea junto conmigo aquel que me acompaña en este proceso de conversión. Hoy, el elemento primero que nos muestra Ezequiel, de alguna cierta manera, es el elemento de cómo aquel que sabe que está alejado de Dios, aquel que sabe que está pecando, entra en conciencia y da el paso de reconocerlo y empezar a sentirse acompañado por un Dios que le invita a volver a casa. Una actitud concreta que nosotros tenemos que ir viendo en nuestra vida. Por lo tanto, para ello tenemos que pedir la gracia de la humildad. Muchas veces en nuestro caminar de fe nos sentimos tan seguros y tan confiados que sentimos, como popularmente decimos, que tenemos agarrado a Dios, ¿verdad? Y que lo tenemos sostenido. Y nos damos cuenta que de ahí ya empezamos un proceso de pecado, de un proceso de un afianzamiento profundo en mis propias fuerzas y en mi propio orgullo, alejándome de la posibilidad de que sea ese Dios que junto conmigo coautoríe nuestra vida. Y ahí empieza la gracia de reconocer, como dice él, los pecados cometidos, toda esa realidad en la cual yo no he compartido la realidad que Dios me invita a través de lo que me muestra como su ley, las cosas que son justas, yo me desvío de ese camino. Yo tengo a Dios a mi lado, por lo tanto se pueden volver para nosotros un motivo de justificación para no reconocer aquello que hacemos mal. Hay que tener mucho cuidado. Pero la experiencia de la humildad es la que me permite abrirme a la gracia de descubrir y entender que es Dios el que me da la posibilidad de encuentro con Él. Que es Dios el que me da la posibilidad de tomar la decisión de cambiar de conducta. ¿Qué sucede? Nosotros, como no pensamos como Dios nos muestra Ezequiel en esa segunda parte, pues nosotros como que nos da, ahí tenemos una segunda cosa que tenemos que tener mucho cuidado en nuestro caminar de fe, que es el elemento de la envidia. Porque si nos damos cuenta, Él empieza a decir, ustedes piensan que mi proceder con aquel que se ha abierto a la gracia, con aquel que ha empezado un proceso de conversión, con aquel que ha querido cumplir mis mandatos, con aquel que quiere abrirse a la vivencia profunda de sentirse acompañado por mí, ustedes, en lugar de celebrarlo y acompañarlo, lo señalan, cuchichean y buscan el momento para desvalidar esa decisión que yo he sembrado en él. Y ahí viene la envidia cochina del diablo, como yo digo.
porque es una envidia que me lleva a un silencio de no reconocimiento del otro. Por lo tanto, empiezo a ensuciar el proyecto de Dios, por eso es cochino. ¿Y por qué es del diablo? Porque divide mi experiencia de poder disfrutar del don que Dios me da con aquel que ha llamado y ha puesto en mi vida para compartir la alegría de ser hermanos. La envidia es algo que tenemos que descubrir rápido y decirle, es para afuera que aquí no te quiero. Tenemos que ser muy conscientes de esa realidad y pedir esa gracia de la humildad, de ir viendo esas cosas que estamos viendo, que en nuestro caminar de fe muchas veces hay que seguir viviendo en eso que Dios nos pide, en ser justos, en alejarnos de la maldad, en poner siempre nuestra vida en camino de la salvación. Es muy grato hoy que estamos viviendo y que estamos celebrando los misioneros redentoristas, al que nosotros reconocemos como el expansor, el que llevó la congregación del Santísimo Redentor más allá de las fronteras de Italia, instalándolo en la parte norte de Italia y viviendo la experiencia de cómo el espíritu que va lanzando aquel que es utilizado por Dios para comunicar el mensaje de la buena nueva. Y esa es la experiencia que hoy nos da el Salmo. Si nos damos cuenta, el Salmo responsorial, muy a coincidencia, diosidades y los regalos que Dios nos da, es justamente el Salmo en el cual la congregación del Santísimo Redentor tiene como lema en el versículo, como lo dice tan bellamente, en Cristo hay abundante redención. El Salmo lo expresa, ¿verdad?, la redención copiosa. Y de cierta manera es la realidad concreta que San Clemente María of Power, que hoy como comunidad redentorista nos inspira a esa realidad. ¿Por qué poner ahora un modelo de santidad cuando estamos hablando de conversión? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y nos debemos de preguntar, ¿para qué todos los años este tiempo de Cuaresma nos invita a la conversión? ¿Es para simplemente dejar de hacer unas cosas por estos 40 días y después volver a la normalidad? ¿O realmente Dios nos está pidiendo que vivamos un camino de conversión para vivir en santidad? Por eso hay que presentar un modelo. Nuestro modelo por excelencia es Cristo Jesús, obviamente. Pero la acción de ese Espíritu suscita en sus hijos, en sus seguidores, la experiencia de vivir y compartir la santidad divina. Y esa santidad divina pasa por la experiencia del abrirme, la que nos muestra el Evangelio. El Evangelio de hoy, Jesús nos lleva a que vivamos la radicalidad de ese dado desde el día 1 de nuestro bautismo. Cuidado con la radicalidad. Muchas veces tenemos lamentablemente muy mal comprensión de esa palabra y hasta algunos nos da piquiña y le hacemos la cruz porque eso no es de Dios. Cuidado. La radicalidad es muy cristiana. La radicalidad es muy de Jesús. Porque cuando hablamos de radicalidad en el cristianismo, lo que estamos diciendo de alguna manera que es ir a la profundidad del mensaje y nutrirme de esa profundidad de la palabra de Dios para dar frutos en Él, con Él y para Él. ¿Oyeron, verdad? No es para ti, no es para los tuyos, es para Dios, con Dios y en Dios. Y esa es la experiencia concreta que ha de surgir esta realidad de la conversión desde el camino de la humildad y alejándonos de la envidia. Hay que enraizarnos en ese Dios para fortalecer nuestro sí dado a Dios. Así lo hizo San Clemente. San Clemente fue un hombre que vivió, ay divina pastora, yo sinceramente digo que yo quisiera que él me diera un poquito a mí de esa valentía, de esa claridad y convencimiento tan profundo de amor a Dios, de seguir caminando media Europa a pie para buscar las posibilidades de donde una comunidad redentorista, con aquello que Dios le había dado, comunicara el mensaje de esperanza en medio de un mundo que estaba totalmente lleno de oscuridad bajo el poder, todo el mundo verificando y la imposibilidad de que se anunciara el Evangelio. Porque aquel que anunciaba el Evangelio significa una amenaza al poder. Y el pobre Clemente le tocó en su propia vida constantemente caminar Alemania, Suiza, Francia, caminar buscando un espacio para sus hermanos. Pero no era para que estuvieran cómodos, sino para que pudieran compartir el don maravilloso que Dios le había dado en su llamada.
que era ser una voz a su disposición, que era ser unas manos al servicio, que era ser unos pies en camino para dar la posibilidad de encuentro, de consuelo, de esperanza y de amor. Eso es lo que nos invita hoy el Evangelio. El Evangelio de hoy nos invita a que nuestra acción y nuestro caminar como seres convertidos, como dice la primera lectura, es cómo yo puedo revisar mi vida en la tónica del amor. Cómo el amor se va a convertir en mi vida, en mi caminar y en mi existencia, con los lentes, digo yo, ¿verdad? O nuestros espejuelos, o nuestra visión clara, nuestro 2020, que sea el amor. Un amor que no juzga, un amor que no es envidioso, un amor que no imposibilita, sino un amor que engendra vida, un amor que da esperanza, un amor que nos hermana. En nuestro caminar de fe, vivir la experiencia de la radicalidad del amor y la profundidad de lo que Jesús nos pide en el amor, yo lo puedo resumir en una cosa, y es la gran invitación que constantemente Jesús nos hace en nuestra vida y el llamamiento constante que tenemos como comunidad. Yo creo que es la experiencia concreta de el ofrecerme, que es la experiencia concreta del darme, que es la experiencia concreta del saber que no soy digno, pero que en tu santo nombre para allá vamos, porque es donde tú me necesitas, porque es donde tú me estás llamando y es donde la voz clama para ser atendida. La experiencia del amor nosotros la podemos vivir como nos las pide Jesús. Si se dan cuenta, Jesús lo que va llevando es que nosotros podamos comprender que no es simplemente cumplir la ley por la ley, es cumplir la ley porque amo. Ya no la hago porque no la cumplo para que no me castiguen, la cumplo para que no sufrir un daño, no. La cumples para ser en Él amor y transparentador de ese reino. Y eso es una experiencia que demanda mucho de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Me preguntarán. ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestra acción no sea simplemente basada en cuidarme de que el mal y la realidad concreta me pueda afectar? ¿Cómo yo lo puedo hacer? Hay una clave muy sencilla que también en este tiempo lo hacemos, pero que la práctica cotidiana de ella puede ser que nos fortalezca en esta experiencia de cómo nosotros ir cada vez profundizando más en el amor, profundizando más en la experiencia de entrega y de ofrecimiento de mi propio ser, a través del examen de conciencia. Un examen de conciencia diario, que nos sentamos en la noche, después de vivir un día, y pedir la gracia a Dios que nos ilumine y nos permita ver qué cosas hemos hecho que podríamos hacer mejor si lo hacemos desde el amor. Pero ser muy sinceros. La sinceridad constructiva edifica vida. No es la destructiva, no es de sentirme sumamente pecador, no es que no lo seamos, pero que no sea un elemento que me lleve a una culpa que me aleje del proyecto de Dios en mi vida. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Es la experiencia de cómo yo reconocer la realidad concreta en la cual yo debo de seguir configurándome con Jesús, en la cual yo debo de seguir trabajando por el bien de esta comunidad, por el bien de mi espacio y empezar a vivir el encuentro del amor en eso que vivo. Vivir la experiencia desde dónde. Ahora sí, Jesús nos da la clave, porque lo dice en el Evangelio. Cuando hablamos de esto, no matará, cuando dice que cuando le llames imbécil o le llames renegado, nosotros le vamos a decir a Dios no matará, le vamos a decir a Dios imbécil, le vamos a decir a Dios renegado. No. Aquí nos está dirigiendo la mirada a Jesús para realmente vivir esta gracia al otro, al hermano. Eso no se nos puede olvidar. Y eso es algo que tenemos que seguir cada día más luchando y luchando. Mi experiencia de encuentro con Dios más profunda es cuando me abro a ese Dios que me da la oportunidad de verlo en mi hermano. Así me cueste, así no lo pueda reconocer, así me dé coraje. Pero allí Dios te llama, allí Dios te invita a que vivas y manifiestes y experimentes
el amor que te quiere regalar. Así que de manera muy especial lo hizo nuestro querido hermano San Clemente. A mí de San Clemente una realidad, aparte de eso que ya hemos compartido, que me parece muy simpática y hasta me causa mucha risa, era que Clemente, haciendo estos exámenes de conciencia que le estoy diciendo, reconoce algo muy profundo de él, que es una persona de un carácter muy irracundo. Daba mucho coraje. Y era una persona que era muy explosiva. Obviamente, si tenía ese profundo amor y convencimiento a Dios, pues obviamente el hombre tenía un fuego, como digo yo, que lo llevaba a ir a donde fuera por el amor a Dios y por predicar esa palabra. Pues también lo manifestaba, me imagino, pues por la frustración de ver los otros que no hacían lo que tenían que hacer, y eso pues lo alteraba un poco y su vivencia se le hacía difícil. Pero lo más hermoso es cómo él reconoce eso y empieza a trabajar para vivir esta experiencia que estoy compartiendo con ustedes. Cómo hacer ese amor en su comunidad, cómo ir limándose, cómo ir sabiendo, cortándose ciertas cosas que en lugar que sabemos que podemos hacer causan más incomodidad y más daño, no. Reconocerla de cómo yo puedo ser un gestor de paz, de armonía y sobre todo de fraternidad. Y él pudo tener ese balance, pero fue un proceso, pero que se dejó acompañar, fue un proceso que se dejó utilizar como instrumento de Dios para hacer la presencia de ese Dios allí a donde le llamaba. Que en este santo día que vamos camino hacia la Pascua, en este día que se nos invita a que vivamos la experiencia de la abstinencia, vivamos siempre abstenidos de todo aquello que no nos permita vivir en el amor. Vivamos abstenidos de todo aquello que no nos permita descubrir la acción de Dios en nuestra vida. Vivamos abstenidos de todo aquello que nos descentre de un seguimiento profundo de Dios. Y siempre pidamos la gracia a Dios para que nos haga, como Clemente, paso de amor en el camino de mi hermano. Que así nos ayude Dios.